En los sermones, en nuestra era moderna, se trata de entretenimiento. Entonces usted compara con alguien que llega a contar chistes y a decir historias fantásticas y a alegrar a la audiencia. Usted no puede competir con eso si está tratando de interpretar la Biblia. Esa es una diferencia. Y aparte de eso, que hay temas un poquito cansaditos, por ejemplo, Pentateuco. Imagínense al pobre Arnaldo hablándole de Levítico, pero ¿cómo ponerle emoción a los diferentes tipos de ofrenda, por ejemplo? O cómo ponerle emoción a que ustedes revisen cuántas fiestas se celebran en el año o se celebraban en aquella época durante el año. ¿Quién le puede poner emoción? Solo aquellos expertos de los que les estaba hablando. Me dice una hermana, hermano, viera qué lindo que estuvo el sermón, viera cómo gritaba el hermano, pegaba unos gritos, hermano. Y yo dije, la hermana debe ser tendencia de los espíritus avivados. Hay algunas iglesias que si no hay gritos, no hay alegría. Cosas así como esa. Entonces, el énfasis de ella fue, viera cómo gritaba el hermano. Así, con toda la sencillez de la hermanita. Y no le quise preguntar a ella de qué estaba hablando el hermano. No me lo iba a decir. Porque a otra que sí le pregunté, es allá aquí cerca, aquí en Managua, hermana, ¿y qué es lo que recuerda? Porque estabas bien entusiasmada, hermana, ¿y qué es lo que recuerda? Yo no les voy a echar abuelada, a echarles a perder el entusiasmo que tienen. Yo eso me lo guardo. Lo guardo para venir a sacarlo aquí con ustedes, que tienen que aprender interpretación. ¿Y qué es lo que recuerda del sermón? Bueno, que la gallina, para que sus pollitos se valgan por sí mismos, los deja abandonados. Eso es lo que recordaba del sermón. Entonces ella me imagino que se ponía en el lugar de la gallina y la lección que aprendió era de que sus hijos hay que dejarlos que se defiendan solos. En primer lugar, hermano, yo he estado con animales en mi casa y aún con animales. Soy observador de los animales, por decírselo de otra manera. Una gallina nunca deja abandonado un pollito si no es porque el gallo comienza a abusar de ella. Ese es el único motivo que conozco yo por el que una gallina abandona a sus pollitos. No es que en su naturaleza ella tiene la inteligencia para decir, arréglenselas por ustedes mismos, prepárense para lo duro de esta vida. La gallina no. Si la gallina no tiene gallo, va a andar toda la vida con los pollitos. Y si no, vengan aquí a la casa y vean a una que andan un montón de pollitos viejonazos ya, que ni siquiera son de ella y ahí los anda cuidando. ¿Por qué? Porque el gallo estaba entretenido con otra gallina. Si el gallo está solo con ella, ya la cosa cambia. Va a dejar a los pollitos a la primera semana. Entonces, una mentira en un sermón lo hizo ver bonito y esa mentira es lo único que recuerda a la audiencia. Y eso de comenzar a decir frases extensas que se escuchan bonitas, agradables, se necesita mucho, se necesita el don para dar un buen sermón que lleve contenido, esencia bíblica y que al mismo tiempo mantenga alerta, despierta e interesada a la audiencia. No es cualquier gato, no es cualquier indio que va a ir comiendo pinol, montando a caballo y silbando por el camino. Pero decir chistes, decir historias, eso cualquiera. A mi abuelita la pongo en el púlpito y nadie se le duerme si comienza a contar sus historias. ¿Por qué estoy diciendo eso? Tal vez vengo un poco frustrado viendo algunos mensajes por ahí que en algunas confraternidades de nuestros jóvenes están ese emocionalismo de que escuchan cositas así alegres, que está bien que se alegren, pero creo que se alegren en la cancha, jugando fútbol, jugando voleibol, pero con el mensaje hay que ser serio. ¿Y cómo podemos ser serios? Estudiando las escrituras, analizando, interpretando correctamente el mensaje de Dios.
Vean Lucas 10, 25 al 37, por favor. Ahí encontramos la parábola del buen samaritano. No sé si ustedes han escuchado de San Agustín. Hay grandes pensadores, grandes teólogos, grandes eruditos de la historia que han pasado y han trascendido por siglos y tienen muy buena reputación. Entonces yo estoy hablando de uno de los grandotes ahorita, San Agustín de Hipona. Y no los estoy invitando a que sean católicos romanos, pero él fue muy progresista, avanzado a su época, y es tenido como un intelectual que sirvió de mucho a la humanidad. Y ahí están los libros de San Agustín de Hipona también. Él, siendo espectacular, un erudito, uno de los teólogos de toda la historia de la humanidad, de la era cristiana, vean cómo interpretó la parábola del buen samaritano. Dice, Jerusalén representa el paraíso. Los salteadores representan al diablo y a sus ángeles. Sí conocen la parábola del buen samaritano, ¿verdad? No necesitamos leerla. Y si necesitan refrescar la memoria, vayan siguiendo la lectura mientras hago estos comentarios, porque así la interpretó él. El paraíso de Jerusalén, el diablo y sus ángeles son los que asaltaron al que estaba tendido. Las heridas representan la inducción al pecado. Y cuando dice ahí la parábola que el hombre quedó medio muerto, representa la pérdida de la inmortalidad del ser humano. El sacerdote y el levita, que fueron los que pasaron de largo y no ayudaron al herido, representan la era de los profetas y la época de la ley. Y el samaritano representa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece esa interpretación? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Puede ser una de tantas? ¿No hay problema? ¿Qué opinan? Hay más detalles. Este señor San Agustín de Hipona dijo otras cosas también. Por ejemplo, curar las heridas es ponerle freno al pecado. El aceite representa el consuelo de la esperanza. El vino, exhortación a trabajar con un espíritu ferviente. Es decir, cada palabra su significado, si lo están notando, si se dan cuenta. El alojamiento es la iglesia. Ustedes saben que él pagó para que atendieran al herido y pagó el hospedaje de él. Cuando yo vuelva, esa frase significa después de la resurrección. 2 monedas de plata significa la promesa de esta vida y de la vida futura. Le despojaron, le quitaron su inmortalidad. Cada palabra tiene un significado y hay muchos que les encanta hacer esa interpretación. Cada palabrita, cada frase tiene que significar algo. Si no, no somos intérpretes. Así me dijo alguien cuando estábamos evangelizando a una persona. Si usted me dice qué representa el bastón que tenía Moisés en su mano, ustedes se acuerdan que tiró un bastón al suelo delante de Faraón y se convirtió en... Ok. Si usted me dice qué significa ese bastón, usted se ha ganado mi atención y entonces yo lo voy a escuchar. Cada cosita debe tener algo místico para algunas personas. Que el bastón de Moisés significa, algo tenía él en mente. Yo creo que lo dejé inquieto porque tal vez él quería que yo le preguntara, ajá, ¿y qué significa el bastón de Moisés? Algo especial, algo que nadie más haya dicho. A veces se agarran así las parábolas, que cada palabra es una imagen, que cada frase hay una aplicación, etc. No creo que sea la manera correcta de ver las parábolas. ¿Qué fue lo que olvidó? ¿Qué fue lo que olvidó San Agustín?
No sé si ya vieron ustedes el texto, si lo buscaron mientras yo hacía comentarios. El Señor preguntó, ¿quién de estos tres te parece haber sido el prójimo del que cayó en mano de los malhechores? ¿Usted mira a Dios como su prójimo? ¿O Él nos ve como su prójimo? Desde ahí ya se deshace aquello de que dice que el buen samaritano es el Señor Jesucristo. A veces basta con leer un poquito, basta con leer detalladamente para encontrar cuál era la lección. No son 28 lecciones en una parábola, no son 30 tratados bíblicos en un párrafo de las Escrituras. Lo que nos dice Lucas 10, 25 al 37, viendo ahí el contexto, analizando la lectura, en realidad fue dirigida a un doctor de la ley. Ese doctor de la ley le preguntó al Señor Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué específico que está haciendo el Señor, que está dando respuesta a un doctor de la ley que pregunta, ¿y quién es mi prójimo? O sea que un doctor de la ley, ya sea predicador, un maestro, el líder de una congregación, la líder de jóvenes, la maestra de niños, ¿qué mensaje le está dando el Señor? ¿Querés saber quién es tu prójimo? Aquí te va la parábola. La intención del doctor de la ley era poner a prueba al maestro, pero el Señor le contesta que debe cumplir con el mandato de amar a Dios y al prójimo. Si Jesucristo es Dios, Jesucristo no puede ser el buen samaritano. Son cosas diferentes. Y usted no necesita ser erudito, sino que necesita leer bien, leer el contexto, hacer las preguntas adecuadas. Tan bonito el planteamiento de San Agustín de Hipona. Bonito. Que el pecado, que la caída del hombre, que las dos monedas, que el vino representa que esto y lo otro y lo otro. Pero esa aplicación contradice el contexto en el que el Señor estaba pronunciando esa lección o enseñándonos esa parábola. Entienden que muy máster podemos ser en las escrituras o en conocimiento, pero a veces la podemos enredar sin querer queriendo o podemos faltar en algo. Y es la importancia de analizar el contexto, que ahí hay bastante información para interpretar. No es solamente lo primero que se me ocurra, ver cómo suena bonito, tiene lógica. Todo lo que dijo él es cierto. La caída de la humanidad, el Señor que vino a salvarnos, etcétera. Pero en esa parábola, el Señor no está contando la historia de la humanidad. Está contestando la pregunta a un doctor de la ley. ¿Querés saber quién es tu prójimo? Esa es la pregunta que está contestando el Señor. ¿Me entienden? Y no le está diciendo tu prójimo soy yo. Porque al Señor Jesús yo creo que nunca lo ayudó. Y no esperaba él, tenés que ayudarme a mí que yo soy tu prójimo. ¿Qué son las parábolas? Sucesos fingidos de donde se deducen por comparación o semejanza verdades importantes o enseñanzas morales. Sucesos fingidos o historias que no son reales, ¿sí? No tiene por qué ser real. Acuerden que se está hablando en sentido figurado. Y aquí es donde viene la segunda pregunta. ¿Con qué propósito se habla en parábola? Aquí es donde entran los elocuentes, los que pueden mantener la atención del público durante mucho tiempo en un sermón.
No cualquier indio, ¿verdad? Montando a caballo y comiendo pinol puede silbar. Es para llamar a la reflexión. Con ese propósito se habla en parábola, para llamar a la reflexión, para invitarnos a reaccionar, pero en la manera positiva, responder positivamente ante la verdad que se nos revela. Es como un desafío a recapacitar sobre nuestra manera de pensar y vivir. Con ese propósito se habla en parábola. Marcos 4, 10 al 12. Revisémoslo, por favor. Vean lo que tienen ahí en Marcos 4, 10 al 12. Las parábolas eran mensajes que dejaban claro al oyente a quien iba dirigido el mensaje. No es, te voy a mandar una adivinanza. Cuando vuelva en mi segunda venida, espero que ya la hayas resuelto. Y pasó toda la vida aquel que no la pudo entender. No. Si la parábola va dirigida a ese doctor de la ley, usted puede complicarse la vida. San Agustín de Hipona se pudo haber enredado, pero ese doctor de la ley, a quien el Señor le contestó, ese quedó clarito, clarito. ¿Sí o no? ¿O para qué va a estar hablando el Señor si no le iban a entender? Entonces aquí en Marcos capítulo 4, versículos 10 al 12, tenemos algo muy interesante. ¿Quién lo quiere leer? Levante la mano. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ahí sí se pone un poquito complicado cuando hablamos de parábola. Y hay gente que dice lo que acabo de mencionar, lo que dije hace unos segundos. Vamos a pasar toda la vida y no vamos a poder solucionar este enigma. Parece que ahí el Señor se refiere, por el contexto y el tema que se acababa de discutir, las enseñanzas que son para el reino, no las va a entender alguien que no pertenece al reino. Aquel doctor de la ley que no pertenece al reino, yo dudo que se haya quedado escuchando sin comprender. Cuando son enseñanzas relacionadas al reino, por ejemplo, las bienaventuranzas, alguien que no es parte del reino, ¿cómo le va a decir usted bienaventurado si está llorando? Porque bienaventurado es dichoso. Dígale a usted a alguien que no es del reino que él es feliz porque está llorando. Así dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que padecen por causa de mí. Bienaventurados, etcétera, etcétera. Alguien que no es parte del reino y que estas enseñanzas no son para él, no las puede comprender. Y no es que el Espíritu Santo, aunque también tiene que ver la compañía del Espíritu Santo, y no es que el Espíritu Santo le bloquee la mente, sino que la intención de ellos no tiene nada que ver con los principios del cristianismo. Parece que ahí en el texto que acaba de leernos Raquel, se refiere a que si las enseñanzas son para los que pertenecen al reino, este es un tema enorme, fíjense, el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Un tema de siglos de discusión, lleva siglos de discusión. Usted lo toma fácil y dice, reino de Dios, la iglesia, punto, ahí murió. La iglesia, se acabó, ¿qué vamos a discutir? Entonces ahí parece que está diciendo eso el Señor, que las cosas que son para el reino las van a entender los que pertenecen
al reino. Y que las parábolas, sí, él las usó y le quedaban muy bien hechas al Señor. Y le tocaba la llaga a cualquiera que él quería mandarle el mensaje. No es que le preguntaban una cosa y le salían con otra, no como a la chimoltrufia. El que le hacía una pregunta quedaba muy satisfecho con la ilustración o con la parábola que dejaba el Señor, con la parábola que él daba a conocer. Tenemos una pequeña complicación. En Lucas 10, 16 al Lucas 19, ya se me está olvidando la Biblia. Menos mal que ahí está impresa en celular, en la nube, en miles de versiones. Lucas 16, 19 tiene que ser. Veamos. Ustedes saben que hay un grupo que anda promulgando de que el infierno no existe. Es decir, el lugar de castigo. Si usted le dice el infierno, a usted le gana la discusión porque la palabra infierno no está en la Biblia. Pero el concepto sí está. Que el infierno no existe. Y usted le saca Lucas 19, Lucas 16, 19 al 31 y le dicen ellos, eso es una parábola. Y la parábola son hechos fingidos para llamarnos a la reflexión. Si usted le dice, pues sí, es una parábola. Y ahora lo vamos a asumir como que fuera una parábola. ¿Y cuál sería la lección de esa parábola? Si fuera parábola, ¿cuál sería la lección? ¿Cuál sería la enseñanza? ¿En qué cambia? Yo sé que es una historia real. Se está llamando al hombre por su nombre, Lázaro. En una parábola es algo fingido, no hay un nombre propio. Se está llamando a Abraham, que no es un personaje fingido, no es una suposición. Hay comentarios que están de más, porque lo interesante sería, mire, doña Gerundia, y si fuera parábola, ¿qué me quiere decir? ¿En qué cambia el mensaje? Hay un lugar de castigo y hay un lugar de felicidad. Supongamos que es parábola. Ahora, si usted me quiere decir que el lugar de castigo es la escuela y que el lugar de felicidad es el matrimonio, tendría que estar como tocadito del cerebro alguien para hacer esa aplicación, ¿verdad? Se habla de un lugar de castigo y se habla de un lugar de felicidad. Si ustedes le quieren llamar parábola, les digo, llámenlo parábola. Y no, ni lo he encontrado, ni encontraré a alguien que me pueda justificar de que no hay lugar de castigo porque eso es una parábola. El punto es, las parábolas pretende llamar a la reflexión. Es un método para invitarnos a reaccionar, a responder positivamente, a cambiar nuestra actitud. Son sermones y el Señor Jesús fue experto en esos sermones. ¿Por qué tenemos limitaciones para entender parábolas? Esta es la tercera pregunta. Porque desconocemos los contextos en los que fueron dichas. No todas las parábolas están muy especificados los contextos de ellas. Entonces, si desconocemos los contextos en los que fueron dichas, se nos complica la vida y no podemos entender. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son algunas diferencias entre unas parábolas y otras en los evangelios? Esto es interesante. Hay diferencias entre unas y otras. Hay unas que nos hacen referencia a los conflictos directamente entre los conflictos de los fariseos con el Señor Jesús. Hay parábolas que atienden directamente a esta situación, porque sí había conflicto. Tenía que haber conflicto entre un fariseo
por la hipocresía de ellos, y Jesucristo, nuestro Señor, que no tenía nada de hipócrita. Hay parábolas que van directamente a atender estos conflictos. Hay otras parábolas de las que su contexto no se narra en los evangelios. Simplemente que no le dio tiempo al escritor, o no le preocupó, no sé. Y hay parábolas del reino, en las que simplemente se nos habla a los que pertenecemos al reino, no a todo mundo. Entonces hay diferencias entre unas parábolas y otras. Y esto es lo que les comentaba, que esas en las que se refiere solamente a los que viven dentro del reino, difícilmente las puede entender alguien que no pertenece al reino. Y la última pregunta de las 5 que puse ahí en el canal de la escuela: ¿qué lección importante puede usted obtener de Lucas 7, 40 al 42? Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Si le preguntamos a un contador, le va a decir, bueno, que 50 es menos que 500. No tiene que ser contador para saber eso. O a un comerciante, hermano, es que 500 es mejor que 50, diría un comerciante que anda buscando la ganancia, ¿verdad? Que ponen ahí anunciando los pantalones, las blusas, las carteras, las sandalias. Es mejor tener 500 pares de sandalias porque vamos a ganar más. No se trata de una simple cifra numérica, pero como ahí solamente dice el maestro, uno debía 500 y el otro debía 50. ¿Qué significa eso? Si leyéramos solamente esos versículos, podemos interpretar cosas diferentes, pero dudo que lleguemos al punto ahí sobresaliente. Tendríamos que leer más, y Yara estaba en lo correcto queriendo leer más, porque dice, esto no pareciera el fin. Voy a leer más adelante a ver cómo termina este párrafo, porque tenemos que leer en párrafo. Y el punto no está tan sencillo como solamente ver qué número es más que otro. Alguien dice, no, que a uno se le perdona más porque más pecó, entonces está más agradecido, que al otro se le... A ver, ¿qué información aparte de la que ya escuchamos? Simón era un fariseo, hablando de los conflictos entre fariseos y el Señor Jesús. Simón era un fariseo, invitó al Señor Jesús a comer. Eso agréguenle a la información que ya tienen en la lectura que nos ayudó Yara. Otro dato. Este Simón no le ofreció agua para lavar sus pies al maestro. Se entiende que la costumbre en esa época era que llegaba un invitado, no tenía que ser una eminencia para ofrecerle agua, pero en este caso el Señor era un rabí y no se le atendió como era debido. No le dio un beso el fariseo, no besó su mejilla. El beso parece que era un saludo en esa época. Acuérdense del ósculo santo que menciona el apóstol Pablo. No lo ungió con aceite, no lo ungió con aceite, y el Señor Jesús era una celebridad para él. Un fariseo ante un maestro, como le llama, ni siquiera lo atendió como era debido. Es decir, que no lo atendió como a un rabino, ya eso hablaba
hablaba un poquito mal de Simón. ¿Qué otra información tenemos ahí? Y ustedes yo creo que ya la leyeron. Una mujer, al saber que Jesucristo estaba en casa de ese fariseo, regó los pies del maestro con sus lágrimas y luego lo secaba los pies con su cabello y besaba los pies del maestro y los ungía con perfume. ¿Qué otra información? Dice el fariseo, si este fuera profeta, miren qué manera de hablar, si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que se agarra de él, sabría que es una pecadora. Ya tenemos más información, ya se entiende mejor y ya el mensaje no es tanto que quién debía más, que quién debía menos. Considerarnos menos pecadores que otros no es correcto. Considerarnos menos pecadores que otros no es correcto. ¿Verdad que Simón se sentía menos pecador que la pecadora? Así la llama la pecadora. Él se sentía limpio, se sentía puro, se sentía digno de recibir al rabino y le salió la sorpresa. No hiciste lo que tenías que hacer. Te sentías limpio, te sentías puro, te sentías merecido, pero no hiciste esto, no hiciste esto. No me trataste bien, le dijo al Señor. No me trataste bien. Y ella me trató bien. Y en este caso, ¿quién era el pecador? Ya el Señor Jesús no estaba pensando en la vida pasada de esa mujer. Punto esencial de este tema de las parábolas, ya lo mencionamos, hay diferentes tipos de parábolas. Quedamos en que es un suceso fingido, pero que trae una lección para invitarnos a cambiar positivamente. Es una ilustración, pero una ilustración que no es mentirosa. No es como la gallina que le da lecciones de ética y de supervivencia a los pollitos. No son ese tipo de lecciones. Son lecciones prácticas que entendía muy bien aquellos a quienes iba dirigida las lecciones. Lecciones directas que motivaban al cambio, que motivaban a la acción, que era inevitable cambiar de actitud. Si lo dice el Señor Jesucristo, cuesta resistirse. Si lo dice Fernando, no importa. Si lo dice Raquel, ya me imagino a Raquel con sus maestras, ¿verdad? Todas le obedecen al pie de la letra, como se dice. Toditas le entregan los reportes cuando se debe, toditas son excelentes. No, pero no importa, ¿verdad? No importa. Y a veces es que es mucha diferencia. Parábolas dichas por el Señor Jesús no es lo mismo aquellas que inventamos nosotros, los mortales. Yara puede inventar alguna muy bonita, pero el impacto que cause, es mejor citar a las parábolas del Señor Jesús. Esas ilustraciones hay muchas ilustraciones de él. A veces ponemos ejemplos para explicar, para dejar más claro un texto, pero ese sentido elegante que tenían las parábolas del Señor, yo pienso que no tienen comparación. Siento que son para que nos metamos de lleno. Ahí están en los evangelios. Metámonos a revisarlas. No les voy a decir como estaban con Arnaldo, háganme la lista de todas las parábolas, analícenme cada una de ellas, pero sí en el desarrollo de su vida, sea ministerial, personal, agárrenlas toditas y váyanlas disfrutando. Analicen su contexto, háganse las preguntas hermenéuticas. ¿A quiénes se los dijo? ¿Por qué se los dijo? ¿Qué otros datos hay? Si está en Marcos y en Lucas,
qué cosa agrega Lucas que no está en Marcos. Y disfrutemos las parábolas, pero no las vayamos a agarrar a la primera idea que se nos venga en mente, porque por muy inteligente que seamos, ya les mencioné un sabio, y un sabio que se enredó en lo más sencillo. Y yo no quise hablar mal de ese monstruo de la teología, yo no quise hablar mal de él. Lo que dije es, al mejor mono se le cae el zapote, eso fue lo único que dije. No nos creamos, yo quiero cuidarme de eso también, porque el hecho de que yo esté comentando esta clase es porque me mantengo en investigación permanente, no puede ser de otra manera. Incluso algo que yo pensaba hace 2 años, a lo mejor ya cambié de idea. Tal vez en la próxima clase que me toque con ustedes, algo que les dije, no sé si ya cambié de opinión, así que no sigan como si fuera una regla. Yo trato de decirlo no como algo definitivo, y esto no significa de que yo esté inseguro de lo que hablo, porque hay varias cosas que tienen que quedar claras. Hay cosas que son discutibles, que son opiniones. Hay cosas que se le puede buscar el promedio para ponernos de acuerdo con alguien, pero hay cosas que son definitivas, contundentes y que no tienen vuelta de hoja. En esas tenemos que ser muy cuidadosos en la escritura. Hay unas que son contundentes. Usted no puede estar, que fíjese que, y a mí qué me importa si se pinta de rojo, si se pinta de verde, el edificio de la congregación, a mí que, bueno, está bien, estoy de acuerdo. A mí qué me importa si el culto comienza a las 3, si comienza a las 4, si comienza a las 10. No me importa, está bien. Opinemos, discutamos, pero cuando son cosas esenciales para la vida eterna, ahí no se puede admitir opinión.